En el programa de hoy vamos a hablar con Daniel Malano. Él es médico veterinario y magíster en extensión y es docente, extensionista e investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. La primera pregunta que te tengo que hacer es evidente. ¿Cómo llegás? Sos médico veterinario, sos extensionista, sos investigador. ¿Cómo es el camino de un veterinario para trabajar con los efectores de salud de Esperanza? ¿Cuál es la relación entre la veterinaria y los hombres? O sea, ¿quiénes son los animales? Sí. ¿Los médicos o los pacientes? No, yo no trato con médicos clínicamente, digamos. Esto es una historia de vida de la veterinaria, un poco así. Sigo sin entender cómo la veterinaria... Primero somos médicos también, nada más que nos dedicamos a una especie animal diferente, a unas especies animales diferentes. Y lo que nos une son las enfermedades que son comunes a las especies. Es decir, que pueden ser de animales y pueden ser transmitidas al humano o viceversa. Te pediría un ejemplo, pero después del COVID me parece que no hace falta. Exactamente, ese es uno de los ejemplos. El COVID, que originariamente es de los animales, en todas las especies animales, incluso nosotros lo tenemos ya históricamente, está comprobado la existencia de muchos coronavirus en nuestro organismo, y este fue uno más, nada más que se adoptó tan rápido al ser humano que se transmitió y se generó esa pandemia por los hábitos de movilidad que tiene el ser humano en el mundo, ¿no? ¿Y cuál preferís, con cuál preferís trabajar? Porque vos me contabas fuera de aire que hasta el 95 hiciste clínica veterinaria. Sí. Después pasaron cosas. Y hoy estás desde hace varios años trabajando con los efectores de salud. Sí, pasaron cosas como que cuando Storero asume como rector de la universidad, fui propuesto como parte del equipo de él en un área total y absolutamente nueva, que era la vinculación tecnológica en ese momento. Y bueno, esa gestión universitaria, más allá, yo era microbiólogo hasta esa época, estaba en el laboratorio de microbiología en la Facultad de Esperanza, de veterinaria. Y en ese momento FABE. FABE todavía, sí, hasta el 99, 2000. Y trataba mucho con estos bichitos tan peligrosos, según algunos criterios, tan hermosos y maravillosos como lo considero yo, porque son parte de nuestra vida. Y bueno, en este tema de la gestión me fui pudiendo desarrollar una faceta en mí que estaba como dormida, que era la vinculación con la sociedad, con otras personas, los investigadores sobre todo en ese momento, que tenían potencialidad para transmitir los resultados a la sociedad, para la mejora, el bienestar y todo eso. Bueno, una cosa fue llevando a otra. En el año 98 inicio en Esperanza una maestría que se estaba dictando ahí, que es la de extensión agropecuaria. Eso me llevó 2 años, la tesis un poquito más, como a todos. Y bueno, a partir de ese momento pido mi pase al área social de la facultad, al Departamento de Ciencias Sociales, de Microbiología. Salí del laboratorio y me fui a trabajar con... Una traición dentro de... Había mucha gente que no lo podía creer. Hasta hacía alguna seña de que a mí no me entra acá, de que Malano hiciera este cambio. Pero bueno, feliz de haberlo hecho, porque también pude desarrollar esa parte que yo la tenía ahí, que disciplinarmente no la podía desarrollar. Y al poco tiempo, fue en la época de la inundación de Santa Fe, casi pierdo la posibilidad de concursar esa cátedra, porque entre toda la vorágine de ir y venir de Esperanza, veníamos con los chicos de la guardia para atender los animales, estaba el concurso de mi cargo, de ese cargo nuevo. Así que bueno, justo entré y quedé como titular de la cátedra de Sociología y Extensión, primer veterinario que se hacía cargo de esto. Y sigo siendo lo único. Bueno, pero hay una característica, yo leía, yo te contaba fuera de aire también, que te estuve stalkeando y que estuve viendo un poco. Participás prácticamente de todos los proyectos de extensión de todas las facultades, pero participás de cátedras de extensión optativas para casi todas las facultades. Y sí, porque bueno, a ver, agronomía y veterinaria históricamente tiene la extensión como parte de su formación obligatoria
del estudiante, de su carrera. Y bueno, mientras éramos FABE era un solo equipo. Cuando nos separamos, se formaron 2 equipos y en veterinaria quedó uno de los ingenieros agrónomos que venían tradicionalmente, era extensionista del Ministerio, del INTA, y bueno, se jubila y ahí accedo yo ya con el tema de la maestría más o menos terminada y todo ese tipo de cosas, y a partir de ahí empezamos a dar un enfoque diferente en veterinaria, que permitió darle un enfoque diferente también a algunas áreas de la extensión en la universidad en general. Entonces, si me ves mi nombre por ahí metido en algunos otros proyectos, es porque, bueno, nos han consultado, hemos asesorado, hemos trabajado. A mí lo que más me gusta es el trabajo en el territorio, el trabajo con la gente, hacer encuestas, hacer relevamientos, porque si algo pudimos hacer ahora en nuestra cátedra es poder integrar, que es una utopía casi hasta hace unos años atrás, muchos han escrito, pero pocos lo han llevado adelante, que es integrar la cátedra y con sus cursantes, estudiantes, lo que es la formación en extensión, lo que es la investigación y obviamente la educación específica disciplinar de lo que es los criterios de la extensión, ¿viste? Bueno, ahí la integralidad sería eso. Ahí me parece que entra un poco Alicia Camiglioni y entra la PE, que es la base teórica esa. Las PE son la base programática para poder salir al territorio con los chicos. Es decir, no es lo mismo que uno le cuente al estudiante de qué se trata la sociedad, qué pasa en ese barrio, sino que lo vaya a ver, lo viva. Algunos dicen lo sufren porque no están acostumbrados a salir del aula para un trabajo social, un trabajo de revisión, un trabajo de vínculo con la gente, de empatía, sobre todo de empatizar con esos problemas que a veces son prejuicios para los estudiantes, no la gente pobre, no aquel barrio. Y cuando van se sorprenden, y en esa sorpresa entra la parte de readecuar el conocimiento que tenía. No. Contame, estás hablando de ir al barrio, de ir al territorio. Contame de este proyecto de extensión de interés social en el cual estamos dando vuelta a esto de trabajar con los efectores de salud, de esperanza, para tratar de, con arte y cultura, intervenir en la salud. Explícame por qué no. Son como muchas cosas. A ver, vos lo ves ahora como un resultado, como un producto. Esto viene de hace 6 años, 7 años atrás. Acá en Santa Fe se desarrollaba, yo estaba en la Secretaría de Extensión de la universidad y se desarrollaba un proyecto que se llamaba Soy Cultura. Yo no participaba, ahí no estaba mi nombre. Una que no participaba. Pero me metí a jugar y me gustó tanto que dije, bueno, y también me lo sugirieron, hacerlo en Esperanza. Acá era con 4 hospitales, allá se trabajaría con 1, porque es un solo hospital, pero que tiene 4 centros de salud de atención primaria en los 4 barrios más importantes y alejados de Esperanza. Y bueno, yo no conocía a nadie del hospital. Un día voy, golpeo la puerta, me dejan pasar y el director, que no tiene oficina, me atiende en un consultorio, yo sentado en la camilla, y nos pusimos a charlar y le conté la historia, la idea de cuál era, o sea, reproducir este proyecto Soy Cultura en Esperanza, es decir, usar los centros de atención primaria que tienen unas instalaciones modernas, muy buenas, y que tienen un espacio, un Zoom y patio para hacer talleres culturales. Esa era la idea en principio. ¿Y dónde entraría la salud? En la cultura. Explícame la vinculación porque no lo estaría entendiendo. La cultura es salud también. Es parte de, si uno puede expresarse de cualquier modo, folclore, bailar, cantar, sacar fotos de los paisajes, eso genera un bienestar en la persona, que hace que las posibilidades de enfermarse sean cada vez menores. Entonces ya el centro de salud no se transforma en un centro de atención de padecimientos, de sufrimiento de la gente, sino que también es parte de la salud de la comunidad donde pueden ir a hacer estas cosas. Y la gente del barrio elegía qué hacer. Nosotros le poníamos una oferta desde el Campus FABE, desde el Centro Cultural del Campus FABE, una oferta propia que teníamos ahí en Esperanza.
y la gente a través de las redes sociales de los centros de salud elegía. Entonces ahí llevábamos esa actividad cultural. ¿Y ya hay algunos resultados? ¿Se puede hablar de...? Esto fue hace 5 años. ¿Y ya tenemos algunos resultados elevados? Y sí, la gente, la idea era que el centro de salud no sea visibilizado solamente, como te decía, por el tema de ir a hacerse atender como enfermo, sino con salud voy a mejorar todavía mi bienestar. Pues, la situación social de estos barrios generalmente es difícil, que más que menos. También se está abriendo muchos lugares de construcciones más de barrios, entonces hay gente que también se va desplazando. Estuvimos trabajando en un asentamiento que se generó alrededor de una cava, por ejemplo, con todo lo que significa la problemática de salud, sin luz, sin agua potable. La municipalidad le llevaba y le llenaba unos tanques con camiones. Ese era el agua que tomaban, no que tomaban, pero sí con la que se higienizaban. Y cuando llovía, los canales de desagote de la ciudad pasaban por ahí, le llenaban las cavas, las ratas, la mugre, todo saltaba ahí. Bueno, la idea no era solucionarle problemas, eso no es posibilidad nuestra, ahí están las políticas públicas. Entonces, el proyecto también tenía que ver con la visibilidad de estos problemas hacia el sector público. Lo mismo para los centros de salud, de todo lo que de ellos dependiera de adecuar por el conocimiento más acabado, por las investigaciones que hacíamos con la gente, de cómo adecuar sus políticas de prevención, todo lo que el ministerio genera secuencialmente en una agenda anual, poder adecuarla más a un barrio, a otro, que era lo que necesitaba. Hay barrios donde están rodeados de campo, donde se fumiga, sabemos qué pasa con eso, donde se desagota un canal que viene trayendo toda el agua de lluvia de los campos, que van lavando todo este tema. Y bueno, fue un poco empezar a ver otras cosas, que el sistema público de salud pudiera empezar a ser consciente de todo esto. Antes podían ser casos aislados, pero ahora ya teníamos una información de lo que opinaba la gente propia de ese barrio y qué percepción tenía de eso. Los microbasurales, los perros callejeros, no abandonados, sino callejeros, porque a veces la gente se levanta, le abre la puerta y el perrito va, pues es un lugar tranquilo relativamente, ¿no? Y bueno, empezar a poner sobre la mesa esta problemática y a ver cómo desde las políticas públicas podíamos ir aportando algunas acciones para ir mejorando, que la gente esa problemática la haga propia y pueda ponerse la camiseta e intervenir en eso, ser parte del problema y de la solución. Y bueno, la cultura tenía que ver con eso, porque en los talleres no solamente se bailaba folclore, sino que también teníamos un momento en el cual le tirábamos esta información a ver cómo ellos, desde sus criterios, aportaban soluciones a esto. Y bueno, eso se llama generar agentes multiplicadores en el territorio. Esa misma gente que participaba en esos talleres en el CAP, el Centro de Salud, también participaba en la cooperadora de la escuela del barrio, en la parroquia, y eran gente que difundía. Era la forma de difundir que nosotros teníamos en territorio. En territorio. Y pudimos... Casi aprendo a tejer crochet en uno de esos grupos de señores. ¿Todavía estás a tiempo? Casi. ¿Todavía estás a tiempo? Te iba a preguntar qué tal no bailabas el folclore, paciencia. Pero... Volviendo a... En estos 5 años, ¿qué efectos, digamos, qué resultados, más allá de lo relevado, se pueden ver en el territorio? Alguna cosa son lo que dicen las estadísticas y los relevamientos académicos, pero en territorio, ¿qué se puede ver? En el territorio se puede ver que cada vez hay, de a poquito, más participantes que quieren estar en los talleres, que quieren hacer actividades. Para este año tenemos planteado algo totalmente diferente y que sí el veterinario tiene injerencia. Por fin encontramos... que son la zoonosis. La zoonosis y el riesgo ambiental. Entonces ahora vamos a entrar sí en temas, ya tenemos conformado un equipo. Hicimos para este año una AET, una acción de extensión al territorio, para poder seguir formando gente en estos temas, ya con el tema específico de la zoonosis. O sea, el objetivo nuestro es la zoonosis y el riesgo ambiental que puede haber por microbasurales, por
por las cloacas, por las cunetas y todo eso, donde no esté arreglado esa parte. Conformamos un equipo a través de la ETE, presentamos también un CAI orientado que tiene que ver con esta misma problemática, que nos va a llevar 3 años con tiempo, tranquilo, a hacer una investigación de mayor envergadura, ahí donde vamos a trabajar con médicos de la ciudad y la zona de influencia del hospital en cuanto a las percepciones que ellos tienen del tema zoonosis. ¿Por qué elegimos la zoonosis? No por veterinario, sino porque una vez charlando en uno de estos encuentros que teníamos con la gente de gestión del hospital, el mismo director del hospital, la persona que nos abrió las puertas y nos permitió hacerlo, Héctor Soler, vale nombrarlo, me dice: el otro día fui a tu facultad a escuchar una charla de un colega tuyo, un veterinario, sobre rabia. Porque yo me acordaba que rabia era un tema de una bolilla, de una materia en mi carrera. Y ahí está. Y acá estamos. Eso fue lo que llegó. O sea, trabajamos también por demanda. Nosotros ofrecimos la cultura. Ahora nos demandan que trabajemos en estos temas. Bueno, has mencionado, has tenido tu rol como investigador, como extensionista, como docente, como bailador y tejedor de crochet, y también has estado, decía, en la gestión. Y en los temas que estás hablando hay muchos de los elementos esenciales de lo que hacen en la Universidad Nacional Litoral. Todo. Hay extensión, hay investigación, hay vinculación, ¿cuál es el rol? Y hay también esto de visibilidad y poner en contacto con las políticas públicas. ¿Cómo ves el rol de la universidad en el territorio, en el terreno, en su espacio? Fue un proceso también. No quiero empezar a hablar del 18. Pero allá atrás, cuando yo era chico. Porque no lo viví. No, che, no soy tan chico. Está bien que estoy más cerca de la jubilación, pero para eso estamos formando equipo, que esa es la idea. Tengo un equipo de gente joven. A ver... Empezaste con Estorero, o sea... Sí, donde todavía la extensión no era ni siquiera una secretaría, era una dirección dentro de Ciencia y Técnica. Estaba Hugo Marcucci en esa época. Y que nos corrieron de toda esta parte porque estaba la convención constituyente, así que estábamos desperdigados, claro, en todos lados. Y bueno, a partir de ahí se empezó a generar una serie de... A ver, la extensión no es nueva en nuestra universidad, hay historias sobre esto acá. Pero se necesitaba generar un marco teórico moderno, adecuado a la realidad de la sociedad, y eso se pudo ver en la época de la inundación, lamentablemente, donde ahí no importaba el marco teórico, sino la acción en ese momento, pero sí importó en la contención posterior a que el agua salió. ¿Qué pasaba con esa gente? ¿Cómo se hacía? Bueno, eso permitió que a partir de esa experiencia pudiéramos ir fijando ciertos criterios y modificar lo que era la conceptualización que teníamos de extensión. Ya no es una definición académica. Hoy lo que consideramos de la extensión es que tiene unas dimensiones que deben cumplirse para considerar la extensión, nada más que eso. Las dimensiones son las de política, donde intervienen las políticas públicas, qué políticas públicas intervienen. La social, que es un socio en el territorio, para poder trabajar con ello, pues si no, no tiene sentido. La universidad no tendría sentido de estar en Santa Fe si no se vincula con su propio entorno. Lo comunicacional, cómo se hace esto acá, desde la teoría y desde la praxis también, esto es parte, yo lo considero parte de la extensión, estar acá en este momento para difundiendo desde este ámbito. Bueno, uno ya lo hace intuitivamente y después encuentra esos elementos, pero cuando hay una problemática social que es la misma gente de ese territorio que percibe y siente ese problema y nos llega a nosotros esa demanda, es donde empezamos a adecuar la cosa. Ya te digo, el tema zoonosis, que tiene que ver tanto con el control de zoonosis, porque médicos y veterinarios en Esperanza no hay una comunicación salvo que sean amigos, privados, digamos.
Entonces la idea es que en los dos lugares, en los dos ámbitos tenemos esos sistemas de alerta y todo eso que muchas veces no funcionan. Entonces la idea es empezar a ver cómo podemos coordinar eso. O sea, es un trabajito que va a llevar sus años porque hay que adecuar políticas públicas, hay que adecuar conductas personales también, que no tienen que ver con la ética, sino con la costumbre de poder informar. Los hábitos. Claro. Atiendo un perro, que es muy habitual en veterinario, un perro con leptospirosis, le aviso al dueño de que es peligroso, que tengan cuidado, pero no aviso al sistema público de que ese perro en ese barrio... Que además, como contabas, anda suelto en el barrio. Muchas veces anda suelto. Cuando tiene leptospirosis no creo que ande suelto. No, bueno, pero anduvo... No, por eso. Y sobre todo que se transmite por la orina de estos perros y ha desperdigado la bacteria en el ambiente. Entonces el tema es que el médico del centro de salud de ese barrio esté atento a que si le viene una persona con síntomas gripales, hoy de COVID, que considere... Puede ser también, y es muy probable, que sea una leptospirosis. Una cosa que estamos empezando a ver cómo se puede hacer, estábamos viendo también incluso simplemente con una app, que el veterinario no tenga nada que hacer. Caso en tal barrio, pum, alerta, hay todo un sistema de este tipo si algo nos trajo bueno en la época de la pandemia, en el momento álgido, fue el sistema de comunicación. La Municipalidad en Esperanza armó un sistema de centralización de la información para después ser pasada, entonces ahí puede centralizarse esto, un botoncito de alerta nada más. Y después, bueno, intervienen otros organismos como es el Ministerio de Salud a través de Zoonosis y desde el lado veterinario está el SENASA, obviamente como el organismo público que atiende este tipo de temas. ¿Estamos? Armando. Bueno, te interpelé como gestor, te interpelé como investigador, como extensionista, me falta como docente. Y esto que me contabas en un momento de que los estudiantes viven, experiencian y sufren la salida del territorio. Bueno, ahí entran las PE, las prácticas de extensión de educación experiencial, y Alicia Camilioni, Milagros Raffagelli, son las que nos dieron el marco. El marco, pero fue más que el marco, fue mucho más amplio todavía. La posibilidad de hacer, saliéndonos a veces un poco de las cuestiones. A ver, la materia, como es obligatoria y es previa a las prácticas hospitalarias en mi carrera, tienen que hacerla, tienen que anotarse todo, es obligatoria. Entonces tengo entre 150, 170, llegué a tener 200 alumnos, de los cuales no todos están interesados en esto. Simplemente es una materia más con contenidos que tienen que rendir y tienen que pasarla para llegar a sus prácticas hospitalarias. Entonces, prepandemia, hace muchos años atrás, descubro que teníamos el entorno virtual. Entonces genero la estructura desde el entorno virtual para aquel que no le interese, no pueda o no quiera cursar la materia y hacerla. Pero sí que se lleve los contenidos mínimos de saber de que existe esto, que el veterinario como un profesional más universitario, ya no veterinario, sino universitario, tiene una herramienta profesional para realizar sus prácticas en el lugar donde vaya. Tal es así que antiguamente se llamaba extensión rural, sociología y extensión rural. Cuando hubo una modificación de plan, lo primero que hago es sacarle lo rural y generar la extensión, que hoy se conoce más como extensión universitaria. ¿Por qué? Porque le da todas las herramientas a cualquiera que vaya a dedicarse en su profesión en cualquier territorio, en cualquier ámbito. Entonces, ya no apuntado a lo rural, porque también sabíamos que el 20% se va al territorio rural y el 80% queda en el ámbito urbano. Entonces, había que modificar esas cosas. Y la idea es que los poquitos, 20, 25, 30, todos los años, que deciden participar del proyecto de educación experiencial. A eso me lo llevo yo a un aula, un ratito, hacemos un cambio, una ruptura de estructuras
del paradigma tradicional de la educación, trabajamos en taller, ya no con contenidos que deben estudiar y repetir para devolver, sino partimos de lo que es el sentido común de cada uno. Yo, por ejemplo, mi práctica es muy sencilla, llego en el pizarrón, en el primer momento escribo una palabra, la primera que siempre utilizo es realidad, y a partir de ahí empezamos a trabajar ese concepto que cada uno tiene y entre todos vamos a sacar una visión desde eso, que es la realidad, que es la pobreza, las pobrezas desde Magnif, que ese es el marco teórico que trabajamos, es decir, no hay una sola pobreza. Lo que pasa que habitualmente hablamos de los recursos económicos, pero hay pobrezas culturales, hay pobrezas científicas, entonces la trabajamos de distintos ámbitos. Y así vamos avanzando en los talleres dentro del aula, que son 3 horas, pero después tienen que trabajar en el territorio, porque son los que van a tener que ir a hacer las encuestas, a golpearle, como en el censo ahora de mañana, ir a golpear las puertas de la gente, ya está estipulado por un muestreo estadístico que se hace, a qué lugares tienen que ir, golpearle la puerta, a hablar con esa gente, tratar de que le entiendan lo que le preguntan y tratar de traducir lo que la gente le dice en ese formulario que le damos. Lo suben online y después vemos los números. Y eso es la última investigación que hicimos por demanda del Centro de Salud Pública, o sea, del SANCO, del hospital, fue qué pasó post pandemia en la población de esa gente, qué situación de bienestar y salud percibe cada persona de sí mismo y de su entorno familiar. Entonces armamos un mapa distinto del tema salud en la población de Esperanza. Sobre todo la de los barrios, ¿por qué? Porque entre un 35% y un 70% de la gente de esos 4 barrios se atiende en el sistema público de salud. Con lo cual, esto ya genera que casi ese centro de salud se debe transformar próximamente en otro SANCO, con mayor complejidad, con mayores especialidades, con ambulancia, con emergentología, con sistema de atención permanente, ya que no sea de 7 de la mañana a la 1 y de las 4 a las 6 de la tarde, sino que sea permanente. O sea, ya están viendo este tipo de demandas de la propia gente del barrio, y es un barrio que tiene en este momento fácil unas 20.000 personas, 25.000 personas viviendo ahí. Una ciudad. Y aparte es cómico cuando los estudiantes van a hacer las encuestas con todos los prejuicios que tenía ese barrio hasta hace poco, de llegar, la paranoia de dónde está el ladrón, y resulta que los reciben, los quieren hacer pasar, tienen prohibido entrar a las casas como parte de la metodología, ¿no? Por seguridad de la gente y por seguridad de ellos mismos. Y bueno, se va generando un vínculo que después le van diciendo, mira, no vayas para allá porque ahí no vas a encontrar a nadie, más vale dejarle un papelito que después se comunique. Los van acompañando, los van acompañando. Es muy cómico cuando es la misma gente de Esperanza, los mismos chicos que son de Esperanza, nacieron y vivieron en Esperanza y les toca ir a ese barrio donde vamos a ver qué pasa, todo un descubrimiento, después quedan fascinados. Bueno, eso es parte del aprendizaje que ellos se llevan. Daniel, nos quedamos sin tiempo. Te tengo que agradecer. Yo te adelanté que esto iba a ser bastante sencillo. Te tengo que agradecer por prestarte, por la onda, por dejarte llevar de un lado para el otro. Y la última que me queda por hacerte es, si yo te paso la lana, ¿vos te animás a...? No. ¿Y no es contractura eso tampoco? Tengo otra forma de hacerlo. Ah, bien. Porque esa parte te faltó, que no lo sabes todavía. Queda para el próximo programa. Gracias.